Estaremos abordando vía teléfono con la abogada Sara Arobes. Ella es integrante del equipo técnico de Fuerza 2011 con maestría en gestión de políticas públicas. Serán nuestros invitados de las dos fuerzas políticas que están pues en estas elecciones de Gana Perú y de Fuerza 2011, señoras y señores. Esta será nuestra conversación. Habrán también nuestros invitados panelistas para que podamos tener en cuenta y poder conversar. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Yolanda Humada y la bienvenida desde las instituciones organizadoras de la República, Propuesta Ciudadana, el Taller de Escosur, sede de Arequipa, Te Queremos, Labor, Centro de Comunicación Amaqueya y Radio Yaraví. Dos señales para que también ustedes puedan seguir la conversación vía la emisora Radio Yaraví en la amplitud modulada 930, la frecuencia modulada 106.3, vía internet también estamos www.radioyaraví.org.p, a través del video, por el canal digital arequipatequeremos.org y la publicación del diario, en el diario La República, un dossier el día lunes de toda esta conversación y planteamientos que hagan nuestros invitados. Indicarles también que el día de hoy están invitados como panelistas el sociólogo Walter Sala, que es decano del Colegio de Sociólogos, profesor principal de la Universidad Nacional de San Agustín. También está invitado el economista Glenn Arce, ex decano del Colegio de Economistas, docente de la Universidad Nacional de San Agustín y otras instituciones. Está como panelista el doctor Ángel María Manrique Linares, y claro, en un momento también compartiremos con el analista político, el director del taller, Pepe Lombardi. Son nuestros invitados en esta mañana para poder abordar, indicarles que más adelante, las 9:30, la última media hora, estamos aperturando los teléfonos de la radio para que puedan comunicarse también al 213172 y puedan tener intervenciones, preguntas a nuestros invitados en esta mañana. Vamos ya de inmediato, estamos a la espera del representante, del vocero de Fuerza 2011, hemos realizado las coordinaciones necesarias y hemos hecho las coordinaciones para que pueda también estar presentes con el ingeniero Alex Albújar Cruz. Esperemos que en los siguientes minutos podamos tenerlo, puesto que es importante la presencia en este conversatorio para poder tener la conversación equilibrada, las propuestas que deban hacer ambos candidatos. Muy bien, amigos y amigas, vamos entonces ya con la conversación, mientras llega también nuestro otro invitado. Indicarles que son 3 puntos y manifestaba: inversión pública y privada, programas sociales, gestión pública y corrupción. Vamos con el primero de los puntos: inversión pública y privada. ¿Qué tipo de inversión pública y privada están planteando ambos candidatos? ¿Responden a un modelo de desarrollo para el país? ¿Contribuyen realmente a un bienestar social en las demandas de la población del Perú? Bueno, les planteamos estas preguntas iniciales y ya seguramente nuestros panelistas harán lo suyo en el momento que corresponde. Vamos dándole la bienvenida, en este caso, al doctor José Francisco Durán. Él es miembro integrante de la Comisión del Plan de Gobierno de Gana Perú, es especialista en estructuras del poder económico y en desarrollo institucional del Estado, y tiene 3 minutos para que pueda desarrollar este punto precisamente en inversión pública y privada. ¿Cómo está? Bienvenido aquí a las instalaciones del diario La República y las instituciones también organizadoras. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación que les hice de manera distinta a la ciudad de Julián. Como decía, gracias por la invitación que me permite volver a Arequipa, donde pude estudiar durante muchos años. Para nosotros, la distinción fundamental es que hasta ahora, desde 1990 en adelante, hemos tenido un modelo de crecimiento, pero no ha habido modelo de desarrollo, porque son dos cosas distintas. El crecimiento es cuantitativo, se puede medir con una serie de indicadores, pero no necesariamente hay desarrollo. Y ese creo que ha sido la orientación fundamental. Ha crecido muy rápido, sin embargo se ha descuidado el impacto social, el efecto social del sistema de oportunidades, y al mismo tiempo hemos convivido con un estado empírico ineficiente y con altos niveles de corrupción, que son los otros dos temas que vamos a discutir más adelante. Quisiera explicar brevemente cuáles son los objetivos que hemos discutido en el equipo de plan de gobierno, cómo podemos cumplir con esos objetivos y de dónde son los recursos necesarios para lograr estos objetivos. El planteamiento fundamental es que la inversión privada y pública es un medio que tiene que adecuarse al fin del desarrollo nacional, sostenido, inclusivo, con un énfasis social muy claro que hasta ahora ha estado ausente.
Es evidente que hay que generar las condiciones para que continúen las inversiones privadas, sean nacionales y extranjeras, que al mismo tiempo, por esta contribución al crecimiento de la inversión privada nacional y extranjera, el Estado a su vez pueda contar con los recursos para cumplir con su rol, hacer su parte, en la medida que también tiene que complementarse con la inversión pública. Y ese es un componente esencial para que logramos superar estas limitaciones que señalaba y podemos hacer un desarrollo que ya sea inclusivo, que toque a todos, que no solo se limite a las grandes empresas, a los grandes proyectos, sino que permita una verdadera articulación de las pequeñas empresas, de los agricultores y de otros agentes sociales que han quedado rezagados o a un costado y que obviamente requieren de la acción del Estado. Entonces el mito es de que el crecimiento por sí solo genera desarrollo, que basta abrir el mercado para lograr una bonanza. Nosotros no lo compartimos, pero sí enfatizamos la idea de que necesitamos promover la inversión, generar un clima de estabilidad, generando acuerdos transparentes, discutidos abiertamente, para que los inversionistas puedan adecuarse a lo que son nuestras concepciones. En cuanto al cómo, yo diría que lo fundamental es lo siguiente: se está planteando que vayamos a una política de concertación. En las últimas semanas se ha avanzado mucho en este terreno, en parte como resultado de la ofensiva crítica que cuestionaba, digamos, que nosotros propusiéramos o impulsáramos la inversión, que está generando un pánico financiero, con caídas de la bolsa, hablando de aumentando los capitales, que se debe expropiar en fin, hasta la casa de las personas. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que ha ocurrido una serie de iniciativas de concertación en la cual lo que queremos hacer es hablar abiertamente con los inversionistas para poder concertar las inversiones para que cumplan con los desarrollos. Es en función a ese objetivo que se van a ver los contratos, respetándose, pero se van a discutir los nuevos contratos que vienen por la concertación. Finalmente, para hablar de la gran pregunta de dónde salen los recursos, creo que el candidato Jan Humala ha tenido un éxito en plantear la idea de que en condiciones de bonanza exportadora, que no van a durar muchos años, nosotros debemos captar mayor renta de esa situación excepcional, porque son recursos o ganancias que están generando a partir de condiciones extraordinarias. De ahí sale el dinero para poder financiar los programas sociales y desarrollar las instituciones. Bien, muchas gracias. En la primera exposición de este aspecto, punto importante que estamos tocando en esta oportunidad, inversión pública y privada en la persona y representante, ¿no es cierto?, de la Comisión del Plan de Gobierno de Gana Perú, el doctor José Francisco Durán. Vamos a dar pase a los panelistas para que puedan también dar las preguntas, hacer las preguntas respectivas en este punto. Damos en primera instancia al sociólogo Walter Salas, es decano del Colegio de Sociólogos y profesor principal de la Universidad Nacional de San Agustín. Adelante, buenos días y bienvenido acá a el espacio El Poder de Elegir de la Rica Anterior. Gracias por la invitación. Me da gusto poder dialogar con sociólogos y no con políticos, porque el gran problema que tenemos en el discurso de la campaña justamente son los políticos. Lo conozco a Paco Durán hace muchos años desde la lectura de la universidad y cuando nos hablaba de clases medias y todo ello, lo cual me satisface mucho. Pero justamente ese es el punto que nos interesa referenciar y que los escuchas lo entiendan muy bien en esta campaña. Aquí hay mucha ausencia de cómo y abundancia de qué, de tal manera de que el hoy se convierte en una reiteración, pero escaso es el concepto de gestión, de manejo, de posibilidades. Entonces creo que ahí, aquí pudiéramos entenderlos un poco para mejor decisión. El problema son los conceptos que se emplean a nivel de campaña y el problema también son los conceptos que se emplean en términos de gestión. Aquí se discute mucho el modelo, pero creo que la apuesta política está respecto del modelo, en tirar un modelo hacia el centro, una cuestión moderada. Nadie quiere excesos, nadie quiere cambios bruscos, de tal manera que si asumimos la posibilidad de votación de la primera etapa y el camino a la segunda, hay una vocación hacia el centro político. El candidato Ollanta Humala lo que ha hecho en la primera etapa es acercarse al centro, moderar su discurso de tal manera que eso empata con el primer concepto.
Aquí los políticos generan un discurso de desarrollo, pero terminan haciendo gestión de crecimiento. Entonces ese es otro defecto nuestro que lo podemos ver a lo largo de los años. Hacemos muy bien las cosas para crecer, pero no intentamos tener elementos y componentes que nos permitan desarrollar. En la coyuntura que nos encontramos hay liquidez, hay recursos, pero ha faltado gestión. Entonces parte de la estrategia de Ollanta está justamente en esa deficiencia de gestión, en cómo el crecimiento no ha llegado a donde debiera haber llegado y ha llegado a otros sectores. De tal manera que aquí creo que hay que hacer énfasis en el cómo en una propuesta de desarrollo, porque el crecimiento tiene que tener un límite y cuánto es el inicio, cuánto comenzamos a ver elementos que nos den idea de que estamos desarrollando algunas áreas. Otro componente que tampoco se dice en la campaña es de que estamos analizando, viendo y discutiendo situaciones de sobreganancia, la minería, etcétera, etcétera, pero no se apuesta al Perú a una estrategia en la cual minimicemos la minería, que genera muchas posibilidades de ingresos extraordinarios, pero a la vez porque genera muchos conflictos sociales, pero no hemos hablado de pesca, de valor agregado, de industria, de agricultura, de tecnología, de comercio, servicios, turismo. Entonces, ¿en qué momento la economía del Perú necesita tener ese tipo de otros componentes y no estar dependiendo tanto de la minería? Ese término también está ausente en función del discurso de los políticos y quizás los analistas o los técnicos lo tengamos mucho más claro. Y lo otro, no sé si... Sí, hay que ser concretas. No, está bien, me parece, ya estoy embaladito ya. No hay problema. Muy bien, vamos a dar pase a otro de nuestros panelistas también para que pueda hacer preguntas al economista Glenn Arce, ex decano del Colegio de Economistas y docente de la Universidad Nacional de San Agustín y otras instituciones. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera también, como Walter, dirigirme al cómo. Hay muchas preguntas sin respuestas hasta el día de hoy, y hasta donde tengo entendido por mi sesgo profesional, pues inversión significa valor agregado. Inversión, desde un punto de vista netamente público y también privado, es generación de ingresos en futuro y tiene una variable fundamental que se llama confianza. En todo ese tema, para poder incentivar no solamente a la inversión privada, sino que también haya un esfuerzo del sector público para lograr ese incremento en inversión. Mi pregunta va dirigida. Estamos viviendo en un país que tiene muchos conflictos sociales. ¿Cómo se piensa administrar esos conflictos sociales para generar esa confianza requerida para poder realizar muy buenas inversiones? En segundo término, nosotros estamos hoy en día en un crecimiento bastante bueno, y eso no significa desarrollo, con lo cual comparto con el doctor Francisco, pero necesitamos entrar a la era de innovación. Y para entrar a la era de innovación es fundamental trabajar en tema de educación. Y ahí quisiera saber cuáles son esos pilares, cuáles son esos mecanismos, lineamientos básicos que ustedes plantean para llegar a generar una economía con valor agregado, y dentro de ello también cuáles son los sectores prioritarios que son fundamentales para elevar el nivel de competitividad de nuestro país. Si revisamos en la última versión, nuestro país ha bajado dos escalones, llegando a ocupar el puesto 43, y una de las grandes deficiencias que tiene es la infraestructura. ¿Cuáles son esos proyectos que tienen para poder lograr elevar ese índice de competitividad y ser un país tan atractivo como lo estamos haciendo hasta ahora? Bien, muchas gracias. Damos también el pase a nuestro panelista, el doctor Ángel María Manrique, candidato a también rector en Ciencias Políticas de la PUC. Buenos días, bienvenido. Yolanda, muy buenos días. Amigos de la Picantería, muy buenos días. Doctor Durán, un gusto la verdad escucharlo y efectivamente percibir muchos puntos de coincidencia. Sin embargo, lo que a mí sí me ha llamado mucho la atención en los discursos de los candidatos es de que siguen concibiendo una idea de desarrollo nacional sin considerar las particularidades de los desarrollos regionales. Es por eso en donde a veces nos quedamos con un solo tema, ¿no? La minería.
y no estamos viendo las potencialidades de cada una de las regiones, en el centro, en el sur, en el oriente, que va a implicar estrategias diferentes. Es por ello de que la pregunta sería: ¿qué tipos de estrategias están teniendo o formulando para generar estos desarrollos regionales en las diferentes partes del país? Queda claro, y eso en el debate nacional ya también hay muchas coincidencias en que efectivamente se va a hacer unas reformas tributarias, con lo cual se van a incrementar los ingresos del Estado. Pues bien, el incremento de los ingresos del Estado también va a generar que los criterios de inequidad de ingreso entre las regiones se aumenten. La alternativa que todavía está en debate y que todavía no ha merecido una propuesta hasta el momento escuchada por parte de los candidatos es cómo efectivamente se van a generar las macroregiones que permitan redistribuir equitativamente los ingresos, que en este caso serían mayores. Finalmente, hay un tema serio en el caso de inversión privada. Quien dirige la inversión privada en el país es una agencia de promoción de la inversión privada que está a cargo del gobierno nacional. Los avances han sido importantes, sin embargo vemos de que estas iniciativas privadas terminan siendo negociadas y cerradas en una instancia nacional, en un ministerio, en donde en el proceso de implementación ya de la inversión privada en regiones surgen los conflictos sociales porque las comunidades, los municipios locales, los gobiernos regionales nunca participaron del proceso de negociación y no se sabía en qué consistía la inversión, cuáles son las consultas que tuvieron que hacer, y las inversiones privadas en los casos de las regiones en este momento están la mayoría paralizadas o con futuros conflictos sociales. Sobre eso, ¿qué propuesta plantean como candidatos de Gana Perú para reformular esta inversión privada que obviamente beneficia a todos? Bien, muchas gracias a la doctora Ángel María Manrique por estos apuntes también que hace. Vamos a darle pase a nuestro invitado, miembro integrante de la Comisión del Plan de Gobierno de Gana Perú, al doctor Francisco Durán. Pero antes de darle la bienvenida, vamos a darle también sus minutos al ingeniero Alex Albujar Cruz, integrante del Plan de Gobierno de Fuerza 2011, que en unos instantes vamos a tener también sus minutos y vamos a darle la oportunidad para que nuestros panelistas puedan hacer las preguntas. Y a medida que ya vamos adelantando las preguntas, vamos a darle ahora sí para que pueda responder al doctor José Francisco Durán, miembro integrante de la Comisión del Plan de Gobierno de Gana Perú, es especialista en estructuras de poder económico y en desarrollo institucional del Estado. Adelante, doctor. Sí, muy interesante las preguntas y creo que plantea retos que creo que se pueden asumir organizadamente si partimos del supuesto de que no basta simplemente promover inversiones a ciegas o desde Lima y creer que eso por sí solo genera efectos beneficiosos. Hay ciertamente algo de ello, pero también hay vacíos, hay problemas, hay cuestiones que no se toman en cuenta porque no está debidamente caracterizada. Lo que planteamos en relación al cómo insistía algunos de mis colegas, Walter Salas y otros, es que tenemos que desarrollar un mecanismo de diálogo concertado al nivel transparente. Debemos abandonar la política de que las delegaciones de inversiones se reúnen en privado con la Presidencia de la República, con algunos asesores o anteriormente en el CIN, y no sabemos en qué condiciones se trata. Debemos abandonar la política de negociar contratos de estabilidad jurídica que nadie sabe su contenido, que solo algunos técnicos logran saber por qué se pone en lugar de 12, 15 años, por qué se generan cierto tipo de escudos en unos contratos y no en otros. Eso me parece que debemos avanzar hacia el camino de transparencia. El mejor modo es que se plantee por las vías institucionales, es decir, que en lugar de estar hablando únicamente con los inversionistas se haga a través de los gremios y que en ese proceso hay un diálogo con los distintos sectores para ver cuáles son los impactos que tienen los procesos de inversión, de tal manera que lo podamos dirigir hacia el objetivo de ir logrando una diversificación productiva mayor, tanto por sectores como por regiones, como también por las formas, que no hemos discutido ese tema, como nos vamos a integrar al mercado sudamericano y al mercado mundial, porque en eso tampoco podemos operar ciegamente, que cualquier inversionista viene y perfecto y bienvenido. Pasa el convoy chileno, lo queremos añadir, pasan los chinos,
no hay plan, no hay visión de desarrollo nacional. Pero nosotros pensamos que tenemos que ir armando cadenas productivas, valorizando al agricultor, valorizando al productor.